Buenas tardes con todos. Estamos en el espacio de consultas académicas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o consulta respecto a esta semana 8 o semanas anteriores, estaré atenta a sus dudas y consultas. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de ir dejando sus consultas en el chat para yo poderles ayudar de manera ordenada. Muy bien, chicos, ustedes pueden ir colgando sus consultas a través del chat para irte ayudando. Muy bien, estaré atenta entonces a sus consultas. Muy bien, chicos. Veo ahí que ya están colocando sus consultas. Ajá. Ya, muy bien. Ujú. Muy bien. Por otro lado, también me han colocado ahí las consultas de la separata. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces vamos comenzando con Oscar. Oscar me indica que si le puede explicar sobre el sistema excretor y el sistema linfático. Muy bien, entonces voy a buscar mi diapositiva anterior. ¿Me das un minuto? Muy bien. Entonces, Oscar me hacía una pregunta del sistema excretor y del sistema linfático. Muy bien. Comenzamos con el sistema linfático. Y lo tenemos por acá. ¿Listo? Con respecto al sistema linfático, sabemos que en este caso el líquido intersticial que se vaya a acumular fuera de los capilares sanguíneos, y se entiende por capilares a estos vasos sanguíneos diminutos. Entonces, todo ese líquido que se encuentra afuera, muy bien, es recuperado al torrente sanguíneo. Entonces, esto es gracias a un sistema llamado el sistema linfático. Muy bien. Entonces,
Cuando este líquido ingresa a los vasos linfáticos, su denominación es linfa. Por lo tanto, una de las misiones del sistema linfático viene a ser eliminar todo exceso de líquido intersticial, retornándolo de nuevo a la sangre. También otra función del sistema linfático viene a ser de transportar las grasas desde el intestino delgado hacia la circulación sanguínea. Y también hay otra función importante de nuestro sistema linfático, que es la de combatir o ayuda a combatir las infecciones a través de los ganglios linfáticos. Este sistema va a estar formado por ganglios linfáticos, por lo tanto, como también está formado por los vasos linfáticos y por este fluido llamado linfa. Entonces, esas son las funciones principales y sus componentes respectivos. Con respecto a la función de combatir las infecciones a través de los ganglios linfáticos, te comento que los ganglios actúan como un filtro de materia particulada, como por ejemplo, ¿qué materia particulada? Los microbios. ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, alguna vez cuando te has agripado, te has enfermado, suele suceder que de repente los ganglios de tu cuello comienzan a aumentar de tamaño. O de repente lo sientes en las axilas. Muy probablemente tienes un dolor en la axila, unas abultaciones, igual en el cuello tal vez te haya pasado. Y es que estos ganglios, ¿no? Se hinchan debido a que estos ganglios van a actuar como filtro de cualquier microbio, evitando de que estos microbios lleguen a la circulación general. Es más, es en el ganglio linfático donde los glóbulos blancos se van a activar para defender a nuestro cuerpo, ¿no? Y eso lo podemos ver en una siguiente diapositiva, por ejemplo. Ahí tenemos la estructura de un ganglio linfático, ¿no? Por donde, por ejemplo, están ingresando, ¿no? Cualquier partícula ajena, ¿no? Puede ser un antígeno en este caso, y es ahí dentro de este ganglio donde los glóbulos blancos se encuentran con estos antígenos y por lo tanto se activan para defender al cuerpo. Muy bien. Y por el otro lado te muestran pues uno de los tantos componentes del sistema linfático, aparte del ganglio, tenemos los vasos linfáticos y cómo estos vasos linfáticos se encuentran distribuidos, ¿no? Para poder, ¿no? Circular o transportar este líquido intersticial que se acumula fuera de los capilares. ¿Te acuerdas cómo se llamaba este líquido? Una vez que ingresa a los vasos linfáticos, recibe el nombre de linfa. Muy bien. Entonces, esto es con respecto al sistema linfático, ¿no? De acuerdo a la consulta que me hacía Oscar. Muy bien, Oscar. Me vas avisando por el chat si gustas, si hasta aquí con respecto al sistema linfático, nada más, sistema linfático está todo claro. ¿Algún detalle adicional que no te haya quedado claro tal vez? Me avisas para pasar al punto de sistema excretor. Muy bien, entonces me voy ahora al otro punto de tu duda con respecto al sistema excretor. Muy bien, ahí está. El otro punto con respecto a la duda de Oscar corresponde al sistema excretor. Muy bien. Recuerda que la excreción es un proceso por el cual los organismos van a eliminar desechos metabólicos.
En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, que vamos a ver más adelante, estos desechos se acumulan en forma de orina, en forma de sudor o en forma de lágrimas. Y solamente los materiales resultantes de actividades metabólicas que ocurren en la estructura celular del organismo pueden ser considerados como productos excretorios. Este proceso de excreción tiene una finalidad de mantener un equilibrio interno de todo ser vivo, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en los seres vivos, entre los principales productos excretorios son el agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Se sabe que el exceso, por ejemplo, de aminoácidos producidos en la digestión de proteínas no se almacena, ¿no? Es más, el amoníaco va a ser convertido, ¿verdad? Y el resto de la molécula va a ser oxidada para producir energía. El amoníaco es altamente tóxico y debe ser eliminado rápidamente, ¿no? Entonces, este amoníaco muchas veces es convertido en urea o ácido úrico. La urea, por ejemplo, se elimina con la orina. En cambio, el ácido úrico se encuentra en forma de cristales insolubles. Entonces, en conclusión, decimos que se tienen que excretar desechos nitrogenados como es la urea, el ácido úrico, el amoníaco, claro está. Como también para mantener un balance de agua y de sales, también se va a eliminar agua, ¿no? Por un mecanismo llamado osmorregulación. Muy bien, entonces en eso viene a ser el resumen de por qué nosotros eliminamos estos productos de nuestro metabolismo. Muy bien. Y como nosotros, los seres vivos, los animales, vivimos en una gran variedad de hábitats, por lo tanto, como son diferentes hábitats, debemos enfrentar diferentes problemas a la hora de mantener un balance de agua. Por ejemplo, en este caso, protozoarios, ¿no? Que pertenecen al reino protista, por ejemplo. Estos protozoarios, generalmente aquellos que viven en agua dulce, sabemos que estos protozoarios de agua dulce, su entorno es bajo en sales, ¿cierto? Entonces ponemos flechita hacia abajo, el entorno bajo en sales. Muy bien. En cambio, dentro del organismo, si afuera es bajo en sales, porque es agua dulce, dentro hay mayor concentración de sales. Es lo contrario siempre. ¿Ya? Ahora, usando la misma lógica, decimos, si afuera hay menos concentración de sales, quiere decir que más va a haber agua. Va a haber más agua respecto a las sales. Y dentro del organismo es lo contrario. Si afuera hay más, adentro hay menos aguas respecto a las sales. Muy bien. Entonces, recordarás semanas anteriores cómo se da el mecanismo de transporte, ¿no? Siempre de una zona de alta concentración a una zona de menor concentración. Siempre se cumple esa lógica, ¿te acuerdas? Siempre de una zona de mayor a una zona de menor. Repito, siempre de una zona de mayor, ¿no? A una zona de menor concentración. Muy bien. Y es claro, porque siempre se busca llegar a un equilibrio, que ambas zonas tengan la misma concentración. Entonces, yo me voy a enfocar con respecto al agua, solamente el agua. Me enfoco respecto al agua, ¿ok? Con respecto al agua, si yo quiero buscar esta tendencia de más a menos, ¿dónde hay mayor concentración o potencial de agua? ¿Afuera o adentro? Entonces tú dices, afuera, profesora. Por lo tanto, la tendencia es
de afuera hacia adentro. Por lo tanto, tú dirás, profesor, entonces el protozoario continuamente le va a estar ingresando agua. Sí, continuamente le está ingresando agua. Pero como te dije, estos individuos tienen que estar enfrentando a diferentes problemas de balance de agua. Está acostumbrado, está adaptado. Por esa misma razón, ha tenido que desarrollar lo que se llama, ¿no? Una vacuola contráctil, que le permite estar liberando, ¿no? Expeliendo continuamente este exceso de agua que está recibiendo. Ese es en cuanto a los protozoarios que viven en ambientes de agua dulce. En cuanto a los celenterios, que son también conocidos como los nidarios o hidrosuarios, un representante de celenterio es la hidra. La hidra, por ejemplo, vive en estanques de agua dulce, pero como su cuerpo es bastante sencillo, todavía no hablamos de una organización tisular, o sea, no hay tejido en las hidras. Simplemente hablamos de capas celulares, una externa y una interna. Y entonces, como ninguna de las células está lejos de la superficie, lo más sencillo para un celenterio, como la hidra, es excretar por una simple difusión. De esta manera eliminan los desechos del metabolismo. Muy bien. Con respecto a los platelmintos van a presentar un sistema excretor bastante primitivo llamado el protonefridio, que va a estar constituido por células flamígeras. Profesores, ¿por qué se llama célula flamígera? Se le llama así porque la agitación de su borla ciliar de estas células, ¿no? Que van a permitir impulsar el fluido, esta agitación es muy semejante a la oscilación de la llama del fuego. Por eso que ahí su nombre, ¿no? Como célula flamígera. Los anélidos, por otro lado, en vez ya de tener protonefridio, tienen nefridio o metanefridio, ¿no? O sea, recuerda que los anélidos, como las lombrices de tierra, están constituidos por metámeros y en cada segmento encontramos un par de metanefridios. Muy bien, entonces ya sabes, ¿no? En los platelmintos, como la planaria, protonefridio. En los anélidos, como la lombriz de tierra, el metanefridio. Muy bien. En el caso de los insectos, recordarás clases anteriores que el tubo digestivo en ellos está dividido en tres regiones, anterior, medio y posterior. Te comento que entre la zona o intestino medio e el intestino posterior, ¿no? Hay una especie de comunicación a través de estos túbulos cerrados llamados los túbulos de Palpiggi, ¿no? Entonces, los túbulos de Malpighi son es el representante del sistema excretor en insectos ubicado entre el intestino medio y posterior. Estos túbulos de Malpighi secretan ácido úrico. Muy bien. Y luego tenemos en los crustáceos las glándulas verdes, ¿verdad? Que son un par de sacos que se encuentran debajo de las antenas y que se van a encargar de recoger compuestos desechables mediante filtración. Estas glándulas, muy bien, o sacos, se van a conectar con la vejiga. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al sistema de excretor en algunos organismos. Ahora nos vamos, para terminar de explicarte este punto del sistema excretor, nos vamos al humano. Muy bien. Me vas contando si hasta aquí tienes alguna duda o todo claro con respecto al sistema excretor en organismos no humanos. Vámonos ahora al humano. Me vas comentando, Oscar, si todo claro.
Ajá, entonces podemos resumir que entre eh, pero los principales productos excretorios son el dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Muy bien, esos son los principales. Ahora, repito, dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Pero dentro de los compuestos nitrogenados tenemos al amoníaco, urea y ácido úrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Oscar, hasta aquí todo claro. Me voy al siguiente punto, entonces. Me vas confirmando. Si hay alguna duda adicional respecto a esto que te he explicado, ¿no? Ajá. Entonces me voy ahora al sistema excretor en humanos. Para quienes recién se han unido a este espacio de consultas académicas, recordarán cómo es la dinámica, ¿cierto, chicos? Van colocando sus preguntas, van colocando sus dudas y consultas, chicos, y yo te voy a ir ayudando. Muy bien. Ahora, si tienes una duda con respecto a este punto preciso que estoy abordando, por ahí me has levantado la mano. La pregunta es en relación a esto que he explicado. Creo que Leonardo me has levantado la mano. Sí, profesora, una consulta. Nefridio, ¿y cuál es la diferencia entre nefridio y metanefridio? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, sino que el metanefridio es una estructura que más lo vemos a ver, déjame reconfirmar esto. Ya, es lo mismo, a ver, dice acá, ¿no? A ver, mm, mm, bueno, yo lo veo como igual acá, déjame. Sí, porque por acá dice, ¿no? Es metanefridio o nefridio, dice por acá, ¿no? Metanefridio o nefridio, dice por aquí. Y luego dice, ¿no? Estos se encuentran por pares, sí, claro. Estos están pareados. Ujú. A ver. Sí, lo consideran como igual. Mm. Sí, porque dice acá, el metanefidio lo encuentras en muchos invertebrados, como son los anélidos, también en los artrópodos y moluscos, dice por acá. Y más bien dice que existen, bueno, por acá dice, ¿no? Otra referencia dice que más bien los nefridios se dividen o se precisa en pronefridios y metanefridios, ¿no? Entonces, de repente, por eso acá que de alguna manera te precisa que en el anélido es metanefridio para diferenciarlo del protonefridio. Entonces, de repente el término nefridio es un término bastante general y que ese nefridio puede a su vez tener dos tipos. El protonefridio, que ya te expliqué hace un momento, que está presente en los platelmintos y está conformado por ese tipo de células flamígeras. Y el metanefridio, que es una estructura presente en anélidos, artrópodos, moluscos y se encuentran por pares. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, eso sería, ¿no? La aclaración que podría, ¿no? mencionarte con respecto a este punto. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, a medida que ustedes van ingresando a este espacio de consultas académicas, estoy viendo allí, chicos, que van colocando sus consultas. Estoy ahorita con la consulta que me hace. A ver, ¿con quién estoy ahorita? La consulta de Oscar, ¿no? Muy bien, entonces, Oscar, ya terminé de explicar la parte del sistema excretor en organismos no humanos. Ahora, para terminar esta parte nada más y que todo quede claro,
Nos vamos al sistema excretor en humanos. Muy bien. Muy bien, chicos. Veo que hay varios que se han unido a este espacio. Recuerden ya cómo es la dinámica. Van colocando sus consultas, sus dudas en el chat y yo de manera ordenada voy a ir resolviendo estas dudas. Muy bien, solamente para agregar con respecto a la excreción, en los peces, ¿te acuerdas que hace un momento hablamos de un protozoario de agua dulce? Qué le pasaba al protozoario de agua dulce? ¿El agua salía o ingresaba? El agua ingresaba, ¿te acuerdas? Entonces, tal cual le sucede a un pececito de agua dulce. El agua también ingresa, de acuerdo a la explicación que ya te brindé por qué, ¿no? Entonces, tiene que ver con la concentración de agua y sales. Entonces ingresa, ingresa, ingresa y obviamente el pececito ha tenido que desarrollar mecanismos que le permita tener ese equilibrio. ¿Y cuál es ese mecanismo? El de producir abundante orina, ¿no? Este va a producir abundante orina para poder mantener el equilibrio. En cambio, un pececito que vive en ambientes de agua marina, agua salada, es lo contrario a un pececito de agua dulce. Más bien, este pececito va a tender a perder agua, tiende a perder agua. Entonces, un mecanismo de adaptación es justamente el hecho de que, por ejemplo, una de las tantas adaptaciones que han desarrollado es de producir muy, pero muy poca orina, escasa orina para poder de alguna manera compensar esa pérdida continua eh, de agua, ¿no? A su vez también sabemos que sus riñones están adaptados para producir muy poca orina, por lo tanto presentan pocos corpúsculos de Malpighi, ¿no? Que van a ser bastante pequeñitos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de cómo es la excreción en seres humanos. Y para abordar ese punto, recuerda que en los humanos, ¿no? Eh, se trata de buscar una osmorregulación, como también eliminar productos a través de la orina, sudor, lágrimas. Y entre el órgano involucrado, ¿no? En la eliminación de estos desechos es el riñón. Recuerda que la sangre de la aorta llega a los riñones para que pueda ser filtrada y limpiada. Entre otras funciones, los riñones eliminan toxinas, desechos metabólicos y exceso de iones de la sangre que sale del cuerpo en forma de orina. ¿Y cómo es que se forma la orina? Bueno, vamos a hablar de la fisiología urinaria, pero antes, para poder entender acerca de la función o la fisiología, hay que entender un poquito las partes de un nefrón. Recuerda que cuáles son las partes del nefrón. Tiene cuatro partes. Una primera parte viene a ser el corpúsculo de Malpighi. Este es el corpúsculo de Malpighi, chicos, conformado por, a su vez, la cápsula de Bowman y el glomérulo. Ese es el primer componente del nefrón. Ya, recuerda que el nefrón es la unidad funcional estructural del riñón. Y este nefrón tiene partes. ¿Cuáles son estas partes? Estamos viendo primero el corpúsculo de Malpighi. Segundo, viene a ser el túbulo contorneado proximal. Ese es el segunda parte del nefrón. Luego, tercero, el asa de Henle, ¿ya? Es otra parte del nefrón. Luego tenemos cuarto. La cuarta parte del nefrón es el túbulo contorneado distal. Y todo nefrón desemboca en un túbulo colector. Muy bien, en un túbulo colector. Esas son las partes del nefrón. Ahora, cada una de estas partecitas está justamente relacionado a la formación de la orina, que te voy a comentar a continuación. Muy bien, vamos a ver a continuación cuál es la fisiología urinaria, cómo se produce la orina. Muy bien, a ver. Cuando hablamos de la formación de la orina o la fisiología urinaria,
Se sabe que son tres procesos importantes. ¿Cuáles son estos tres procesos importantes? El proceso de filtración, el proceso de reabsorción y el proceso de secreción. Son los pasos más importantes a la hora de poder formar la orina. Muy bien, hablemos primero de la filtración. Acá está, y lo señala por aquí. El proceso de filtración. En el proceso de filtración, recuerda que los nefrones de ambos riñones van a producir aproximadamente por minuto unos 125 ml de filtrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que al día harán, calculando, unos 180 litros de filtrado. Y tú dirás, wow, 180 litros de filtrado, sí. Pero eso significa qué cosa? Que nuestra sangre tuvo que haber pasado unas 30 veces al día. Entonces, esto se asegura de la siguiente manera, se asegura con una presión sanguínea bastante alta en los riñones, que permita que, debido a la diferencia de presión, sustancias de la sangre puedan pasar a la cápsula de Bowman. Entonces, de esta manera la sangre va a ser filtrada, agua, sales, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, urea. Estos componentes, ¿no? Entre sustancias que quieres eliminar, pero también se van a pasar sustancias que puedes aprovechar. Entonces tú dirás, yo quiero aprovechar de todo eso que se ha filtrado, como agua, sales, glucosa, aminoácidos, yo quiero aprovecharlo, recuperarlo, ¿no? Entonces, si bien se ha filtrado 180 litros al día, tú tienes que de alguna manera recuperar parte de esos 180. Es por eso que viene la etapa de reabsorción. En la etapa de reabsorción se va a recuperar o se suele reabsorber el 99% de ese filtrado. Entonces, si esos 180 litros los reabsorbes, se concentra o se obtiene una orina más concentrada, que aproximadamente sería 1,5 litros, que es más razonable que elimines al día. Muy bien. Entonces, ¿quién se encarga de la reabsorción? Se encarga justamente principalmente los túbulos contorneados. Muy bien, los túbulos contorneados, tanto proximal como distal, se encargan de la reabsorción. Se sabe que la mayor parte de la reabsorción se lleva a cabo en el proximal. Él se encarga del 80% de la reabsorción. Ahí se recupera agua, glucosa, aminoácidos. En cambio, en el distal se van a reabsorber o recuperar iones de sodio, iones bicarbonato, a expensas de iones potasio, que son los que van a acidificar la orina. Muy bien. Por otro lado, la secreción, que lo estás viendo por acá, la secreción es un evento, un proceso importante, pero a diferencia de los anteriores, la secreción necesita de un transporte activo, que quiere decir que hay gasto de energía, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay gasto de energía? Porque sí o sí hay sustancias que no pasan, entonces necesitas utilizar energía para que se vayan al filtrado. ¿No? Entonces, como por ejemplo la creatinina necesita energía para ser eliminada, el ácido úrico, ¿no? También se necesita que se vayan ciertos fármacos, ¿no? Entonces son sustancias que necesitan pasar de la sangre al filtrado, pero utilizando energía por transporte activo. Muy bien, entonces de esta manera es que se forma la orina, chicos, a través de estos tres procesos importantes. Muy bien, entonces hasta aquí con Oscar, pues ayudé ¿no? en darle una explicación con respecto al sistema excretor y sistema linfático. Para terminar con Oscar, ¿todo está claro? ¿Me lo indicas, por favor? ¿Todo claro? ¿Alguna duda adicional para terminar contigo?
Muy bien, entonces ahora voy con la siguiente pregunta. A ver, chicos, quienes están incorporando este espacio de consultas académicas, ya sabemos cuál es la dinámica, chicos. A medida que van ingresando, ustedes pueden ir colocando sus dudas y consultas. Muy bien. Ay, ay. Entonces me voy ahora con Leonardo. Leonardo me indica que pueda desarrollar las preguntas 4, 10, 12 y 13. Me imagino que es de la semana 8, ¿verdad, Leonardo? De la semana 8. Sí, profesora, de esta semana. Muy bien. Entonces voy a mi separata, chicos, para ayudarte a esas preguntas. A ver. Eh, hay observación, entonces no hay información. Listo, entonces acá está la separata. Entonces voy con la pregunta número 4 primero, dice, ¿no? Pregunta número 4, acá está la 3 y acá está la 4. A ver, te dice, ¿no? Una planta cultivada en un invernadero presenta un crecimiento excesivo del tallo, así como hojas pequeñas, poco desarrolladas y amarillentas. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de hormonas podría explicar mejor la manifestación de estas características? Muy bien. Ujú. Ya. Entonces, a ver un poquito de recordatorio de las hormonas. En este caso son hormonas vegetales. Muy bien. Recuerda que las hormonas en los vegetales son inespecíficas, ¿ya? Quiere decir que puede actuar sobre cualquier tejido vegetal. Ahora, ¿qué tipos de hormonas existen? Existen dos tipos de hormonas. Las hormonas estimulantes o estimuladoras y las hormonas inhibidoras. ¿Ya? Porque si no hubiese hormonas inhibidoras, la planta crecería de manera ilimitada, pero no es así, ¿cierto? Entonces, las estimulantes, como su nombre lo indica, estimula a la planta en muchos aspectos, crecimiento, por ejemplo. Y así tenemos las auxinas, que son sintetizadas en los meristemos y tienen que ver con el crecimiento, ¿no? A nivel de pared. Estimulan también la formación de raíces adventicias, diferenciación de los tejidos conductores y producen las respuestas fototrópicas y geotrópicas. En cambio, las giberelinas, si bien su acción es muy similar a las auxinas, ya que está relacionado también con el alargamiento de la célula y del tallo, pero adicionalmente la giberelina estimula la formación de la hoja, la floración, la germinación de la semilla. Muy bien. Y finalmente la citocinina estimula la mitosis, también ¿no? El crecimiento. También favorece el alargamiento de los frutos y semillas. Y esta inhibe el amarilleo de las hojas cortadas. La citocinina previene algo importante, que es el envejecimiento celular, conocido como senescencia. Muy bien. Dicho todo esto, ahora sí creo que ya puedes responder mejor esa pregunta número 4. A ver, vamos de nuevo presentando la pregunta número 4. Te dice, ¿no? Tenemos una planta cultivada en un invernadero. Presenta un crecimiento excesivo de tallo, así como de hojas pequeñas poco desarrolladas y amarillentas.
¿Cuál de las siguientes combinaciones de hormonas podría explicar mejor la manifestación? A ver, alto nivel de auxina y bajo de giberelina. Mm, ya. Claro, ¿te acuerdas que la giberelina tiene que ver con el alargamiento del tallo? Entonces estamos viendo que hay un excesivo crecimiento del tallo. Entonces ahí la giberelina, por ejemplo, puede estar accionando. Pero luego te habla de las hojas amarillentas. Entonces, de repente hay una deficiencia de citocinina, ¿no? Entonces, esta deficiencia de citocinina hace que el desarrollo de la hoja sea deficiente, ¿no? ¿Cierto? ¿Concordamos? Entonces, la 4 debe ser la D de edad. La 4 la D de edad. Muy bien. Ah, entonces, hasta ahí, Leonardo, con respecto a la 4, con respecto a la 4, conforme, ¿alguna duda adicional respecto a la 4? ¿Me avisas? Profesora, entonces en esa parte donde menciona amarillentas no tendría nada que ver con el etileno, ¿verdad? No, no, como justamente está hablando del desarrollo de una planta, en este caso a nivel de las hojas, más que nada el etileno, si bien tiene que ver con el amarillento, ¿no? La coloración amarillenta, pero más tiene que ver con los frutos, el etileno. Entonces, como aquí te habla del desarrollo de la planta, crecimiento excesivo del tallo, después te dice que las hojas están poco desarrolladas. Entonces, el desarrollo en sí de la hoja tiene que ver con la citocinina, ¿no? Tal como lo encuentras abajo en la parte teórica, lo indica también, ¿no? Entonces, por eso que la mejor respuesta está en la D. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿verdad? Leonardo Sí, Alonso. No. sí, profesora, Ajá. todo claro. Ok, me voy ahora de frente a la 10, ¿no? A la 10. Te dice por acá. Te dice la porción endocrina del páncreas. Está conformada por, ya. Entonces hay que recordar un poquito acerca del páncreas. Y para eso me voy, ¿no? Con respecto al sistema endocrino humano. Recuerda que el sistema endocrino humano está conformado por varias glándulas endocrinas, todas ellas bajo la influencia de la glándula maestra, que es la hipófisis, ¿no? Y a su vez la hipófisis está siendo regulada por el hipotálamo, que es un representante del sistema nervioso. Es así que la hipófisis regula otras glándulas, que son las glándulas endocrinas, para que éstas puedan secretar hormonas. Muy bien. Entonces, la hormona, como sabrás, viaja por el torrente sanguíneo. ¿Listo? Ahora, ¿qué glándulas conocemos? Bueno, son varias las glándulas. Por ejemplo, podemos mencionar la glándula pineal, la tiroides, la paratiroides, el timo, la glándula suprarrenal y por acá viene el páncreas. El páncreas es una glándula endocrina, pero también habrás escuchado que tiene una porción exocrina. Por eso que decimos que el páncreas es una glándula mixta, porque tiene un lado exocrino y un lado endocrino. A ver, chicos, un poquito de recordatorio. Su lado exocrino, ¿qué produce? Lo vimos en la semana 6. Su lado exocrino produce jugo pancreático. Y su lado o porción endocrina, y ahí lo dice, está conformada por los islotes de Langerhans. Muy bien. Y en esos islotes vamos a encontrar ciertas células. ¿Cuáles son esas células? Vamos a encontrar, ¿no? Este,
a las células alfa que producen el glucagón, a las células beta que producen la insulina, a las células delta que producen la somatostatina, a las células F que producen el polipéptido pancreático. Esos islotes están conformados por esos grupos celulares. Muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta número 10, que ya imagino ya encontraste la respuesta, ¿no? Entonces, en la pregunta número 10, entonces, esta porción endocrina del páncreas estaría conformada ¿por qué? Por los islotes de Langerhans. Muy bien. Esa es la respuesta en la 10. Los islotes de Langerhans. ¿Hasta aquí tienes alguna duda con respecto a esta pregunta? Profesor, si en caso fuese el conductor principal, ahí sí sería el conducto de Wilson, ¿verdad? El conducto de Wilson es el conducto que traslada el jugo pancreático, ¿no? Al duodeno. Entonces, estaría relacionado a su lado exocrino, porque conduce el jugo pancreático. Y solo para agregar el esfínter de Oddi, viene a ser un músculo en forma de círculo que va a regular el flujo de la bilis y también del jugo pancreático hacia el duodeno, por si acaso. ¿Ya? Entonces, vámonos con tu siguiente pregunta. A ver, ¿cuál era tu siguiente pregunta? Era la 12, ¿verdad? Hasta aquí, Leonardo, la pregunta número 10 está clara. Sí, profesora, todo claro. Muy bien, me voy a la 12 entonces. Te dice, ¿no? Una de las siguientes opciones no corresponde como característica de la respuesta inmune innata, ¿ya? De la respuesta inmune innata. Ah, innata. Y entonces nos vamos por aquí, a la teoría. Cuando hablamos de la respuesta inmune, ¿no? Eh, hay una respuesta inmune adquirida, ¿no? Y otra respuesta innata. Esta respuesta innata eh, lo tenemos por acá, ¿no? Defensa, dice acá, ¿no? Del organismo frente a una infección. Acá tenemos varios mecanismos innatos. O sea, ¿qué significa algo innato? Algo que, pues, que nacemos con ellos y que actúa, por lo tanto, de manera no específica contra cualquier patógeno, ¿no? Entonces, te dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mecanismos innatos externos tenemos? Por ejemplo, nuestra piel es una barrera física que evita que los microbios se puedan asentar. Luego tenemos barreras químicas, por ejemplo, nuestras lágrimas, la saliva, el moco, ¿no? Evita de que ingresen los microbios. Nuestra flora intestinal, por ejemplo, también son mecanismos innatos externos. Ahora, mecanismos innatos internos ya son células que van a estar destruyendo de repente células extrañas como las natural killer, ¿no? Que hacen agujeros a través de la perforina, ¿no? O el interferón, que son proteínas segregadas por las células infectadas, ¿no? Por un virus. O el complemento, las proteínas del complemento, que son complejos macromoleculares de proteínas que van a estar lisando las células que hayan estado siendo infectadas, ¿no? Entonces son mecanismos innatos, repito, ¿qué significa? Nacemos con ellos, pero que actúan de manera no específica. Dicho todo esto, ahora sí me imagino que vas a poder responder esta pregunta número 12. ¿Qué Profesora, dice? Sí, dime. justo con lo que acaba de mencionar de que no son innatos, hay un cuadrito en el boletín en donde te hace la diferencia entre activa y pasiva, y entre ellas está natural, de manera natural, de la placenta o sea, la madre de la placenta le A pasa sus ver. anticuerpos al bebé, y dice anticuerpos específicos. Ah, ya. Ahorita voy con eso.
Ya. Entonces, ¿me hablas del PPT que te acabo de presentar o del material, me dices? En el boletín habla A de ver, anticuerpos específicos. Esa ya. duda tenía. Ujú. Voy a ir al material, entonces voy a retroceder por aquí. Por acá debe estar lo que tú mencionas. A ver, no sé si está por acá abajo o por arriba. Por aquí supongo. Ay, 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 ay. Se me fue ahí, abajito, ¿no? ¿Está? No. Más abajo. Eh, A ver. ¿Está? ¿Está de más, aquí o más arriba? más arriba. ¿Está? Sí, ese gráfico, como un ¿Está? mapa. ¿Está de aquí? A Mm, ver. está en la página 156. Es que como yo no lo tengo, yo tengo así como página 13. Ah, Debe ser esta. Esta me dices, ¿no? ese. Sí, 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 tipos de Esta. inmunidad. Ya. Sí. Es que esto es muy diferente a lo que acabamos de decir. Mira, cuando hablamos de respuesta inmune, a ver, voy a achicar un poquito acá esto. A ver, por acá debe estar. Ahí está. Células inmunes, sistema inmune. Cuando hablamos de una respuesta inmune, hay que tener, ¿cómo se dice? Tener claro estos conceptos. Una respuesta inmune viene a ser un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo contra sustancias que puede considerar como dañinas o extrañas, que puede ser de repente un microbio, ¿no? Entonces, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer y atacar antígenos o partículas extrañas, ajenas a nuestro cuerpo. Tiene esa capacidad sui generis de reconocer lo propio y lo extraño. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que esa respuesta inmune viene a ser justamente un mecanismo de defensa. En cambio, la inmunidad viene a ser un término diferente, que viene a ser la capacidad del cuerpo, ¿no? Es una capacidad, ¿no? Es una capacidad que tiene el cuerpo de reconocer, defenderse de sustancias extrañas, ¿no? Entonces, es diferente una respuesta inmune que una inmunidad, ¿no? Y acá te lo dice, ¿no? Acá te menciona los componentes del sistema inmune, entre los componentes recuerda que son células y proteínas. Entre las células, acá tenemos, ¿no? Muchos tipos de glóbulos blancos que se encargan justamente de protegernos, como también vamos a encontrar otras células, como también son las células dendríticas, ¿no? Proteínas del sistema inmune, también hay proteínas del sistema inmune. Entre ellas podemos hablar de los anticuerpos de manera general, las citoquinas, las proteínas de complemento. Entonces, una inmunidad es el mecanismo, ¿no? O es la capacidad que tiene, ¿no? De poder nosotros eh, reconocer o poder mantener estable nuestro cuerpo en equilibrio, por decirlo así, ¿no? Entonces, este mecanismo o esta capacidad, mejor dicho, se diferencia en dos tipos, activa y pasiva. ¿Qué significa una inmunidad activa? Una inmunidad activa significa de que tú misma, tú mismo, has tenido la capacidad de producir anticuerpos, tú mismo. Por otro lado, en una inmunidad pasiva, otro organismo hizo la formación de los anticuerpos. No fuiste tú, sino otro. Entonces lo voy a añadir acá para que no te olvides y puedas ver la diferencia. Ya, repito, en una inmunidad activa, tú mismo formas tus propios anticuerpos. En cambio, en una pasiva, otro produjo los anticuerpos.
otro organismo. Otro organismo. No fuiste tú, sino otro. ¿Quién? Lo vamos a descubrir. Entonces, basándonos en esto, una activa, tú mismo has producido el anticuerpo, pero claro, hay dos formas. Una natural significa que te dio una enfermedad. Claro, de manera natural nos dan las enfermedades, ¿no? De manera natural, contraes la gripe, de manera natural, contraes el sarampión tal vez, o alguna enfermedad, de manera natural. Y como tú has sobrevivido, te has recuperado, significa que has podido crear tus propios anticuerpos contra ese microbio causante de esa enfermedad. Tú mismo has podido de manera, claro, activa, natural, producir tus anticuerpos. Pero hay otra forma. Esa otra forma es artificial. Es activa, sí, pero artificial. Significa que de repente, adrede, se te ha inoculado, ¿no? Algún microbio, claro, atenuado, o de repente alguna parte de un microbio a través de las vacunas. Muy bien, entonces, esa es la finalidad de las vacunas. Justamente hacer de que tú activamente produzcas tus propios anticuerpos sin causarte la enfermedad, claro, porque solamente se te va a inocular el microorganismo atenuado en algunos casos o simplemente un pedacito que asegure que sea lo suficientemente antigénico o para producir o activar tu sistema inmune, para que haya una respuesta inmune. ¿Ya? Esa respuesta inmune justamente es lo que hace de que se activen todas las células del sistema inmune para poder producir estos anticuerpos. Muy bien. Entonces, una activa, repito, tú mismo has producido tus propios anticuerpos. En cambio, en una pasiva, otro lo hizo por ti, no fuiste tú, no, otro fue. Una manera natural es a través de la lactancia materna, natural. Tu mamá, a través de su leche, te transmitió los primeros anticuerpos. Pero basta que tu mamá te corte la lactancia para que te deje de pasar los anticuerpos. Por eso que decimos que es de efecto temporal mientras que dure la lactancia. Por eso que siempre la Organización Mundial de la Salud aconseja amamantar al bebé por lo menos los 6 primeros meses de vida, máximo hasta los 2 años, para que pueda completar ese niño su plan de vacunación y así el niño esté protegido con los anticuerpos de mamá, porque mamá a través de la lactancia le está pasando de manera temporal, mientras que dure la lactancia, sus anticuerpos de ella. O a través, dicen, ¿no? De la placenta, ¿no? Entonces son de efecto temporal. Ahora, esa es pasiva natural, pero artificial, sales a la calle, te mordió un perro y ese perro tenía rabia. Entonces rápidamente hay que bloquear ese virus de la rabia. Entonces, ¿cómo lo bloqueas? Es un virus. ¿Te vacunas en ese momento? No, porque recuerda que las vacunas son fragmentos del microbio, entonces no es momento de que te vacunes. Tienes que inyectarte algo de que bloquee a ese virus de la rabia que acaba de ingresar por la mordedura de un perro rabioso. Entonces, ¿qué te inoculan, chicos? En un suero antirrábico, ¿qué te inoculan? Inoculan anticuerpos. Muy bien, no son vacunas, es un suero. Entonces, en ese suero, ¿no? Te están inoculando anticuerpos que van a bloquear el virus de la rabia, ¿ya? Así como también por la mordedura de un perro rabioso o porque de repente una serpiente te mordió o una araña te picó, o sea, contra los venenos de la serpiente y de la araña también existen anticuerpos que te pueden colocar mediante inyección de anticuerpos. Entonces te pregunto, ¿tú produjiste esos anticuerpos o fue otro organismo? Fue otro, ¿no? En el caso de natural, fue tu mamá, no fuiste tú. En el caso del artificial, ¿quién fue? ¿Quién lo produjo? No fuiste tú, simplemente te lo inocularon. Bueno, eso de manera artificial puede elaborarse en laboratorio o utilizando también a los caballos
los caballos también pueden producir anticuerpos y luego, lamentablemente, colectan la sangre del caballo y ya pues, ¿no? Rescatan los anticuerpos y ya comercializan con eso y te inoculan cuando sea conveniente, pues, ¿no? Cuando sufres una mordedura, picadura, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que quería aclarar, chicos. Muy bien, recuerda que la inmunidad es una capacidad que tenemos todos para poder combatir, ¿no? Combatir, en este caso, el ingreso de partículas extrañas, muy bien, del antígeno. La respuesta inmune es una respuesta, ¿no? Frente a este patógeno, ¿no? Entonces, cuando hablo de inmunidad puede ser activa o pasiva. Y después de cada una puede ser natural o artificial. ¿Ya? Eso es lo que quisiera que tengan claro con respecto a esto. Entonces, volviendo a la consulta, te dice acá, ¿no? Una respuesta inmune. Recuerda que las respuestas inmunes, en este caso innatas, que no está aquí, o sea, no es esta, sino es la que te mencioné, que es la que nace, con la que nacemos, ¿no? Porque luego, a medida que vamos creciendo, nos vamos exponiendo, poco a poco vamos a obtener, pues, a medida de nuestras experiencias con diversas enfermedades o las vacunas, entre otros, vamos a ir adquiriendo un repertorio, ¿no? De protección que puede ser a través de anticuerpos, entre otros. ¿Ya? Entonces, te dice por aquí en esta pregunta 12. A ver, voy a salir de acá, chicos, y vuelvo a la pregunta número 12. Entonces, te dice por aquí en esta pregunta número 12, donde estoy. Ah, era aquí, ¿no? Material. Te dice acá, una de las siguientes opciones no corresponde como característica de la respuesta inmune innata. Recuerda que algo innato es, como dice aquí también en la misma diapositiva, en este mismo cuadro, te dice son mecanismos que nacemos con ellos, ¿no? Y actúa de manera no específica. Recuerda, algo que actúe de manera específica implica anticuerpos. Entonces, lo que te mencioné anteriormente con respecto a la inmunidad implica anticuerpos. Entonces, no aplica acá lo de los anticuerpos, ¿ya? Entonces, el mecanismo innato puede ser por barreras físicas como la piel, por barreras químicas como el moco, la lágrima, la saliva, la flora intestinal o las natural killers o los interferones o las proteínas del complemento. Estas son diferentes formas de mecanismos innatos. Por lo tanto, ¿cuál no corresponde como característica de una respuesta inmune innata? Ya me imagino que lo habrás encontrado. ¿Cuál sería la que no corresponde? La Exactamente. Porque cuando hablamos de específico, ahí entra a tallar el anticuerpo. Y los anticuerpos todavía no nacemos, se cree que, ¿no? Como te decía, los anticuerpos lo vamos adquiriendo poco a poco a medida, vayamos desarrollándonos, ¿no? Los primeros anticuerpos nos los pasa mamá a través de la lactancia. Muy bien. Entonces, que sea específica para cada patógeno, está hablando del anticuerpo y no, en una respuesta inmune innata, no. Entonces, no corresponde. Por lo tanto, la clave de la 12 está en la A. Luego me dice por acá 13, ¿no? La pregunta número 13. Ajá, ya está aquí Leonardo, todo claro con la respuesta 12, ¿cierto? Vamos con la pregunta 13. ninguna duda, profesora, todo claro. Ajá, y ya con tu última pregunta, Leonardo, con la pregunta 13, te dice, una de las siguientes células es un fagocito que juega un papel clave en la respuesta inflamatoria. Ajá, fagocito te dice, acá te está dando el término clave. Ya, a ver, te comento. El linfocito B es un linfocito que está muy en relación con
con la respuesta inmune de tipo, ay, ¿cómo le llaman? La respuesta humoral. ¿Qué significa? Sucede que el linfocito B cuando se expone a algún antígeno, este cambia de conformación y se llama luego célula plasmática. La célula plasmática o plasmocito, ¿ya? Es el único capaz de producir anticuerpos. Pero claro, la célula plasmática provino del linfocito B. Por eso que el linfocito B se le atribuye la respuesta humoral, ¿ya? La célula plasmática es la única que produce anticuerpos. Muy bien. El mastocito es otra célula, pero que no está en relación a que sea un fagocito, ¿no? El mastocito viene a ser justamente un tipo de glóbulo blanco, ¿no? Especialmente en la zona de la piel, pulmones, nervios, ¿no? Estas son células granuladas que contienen gran cantidad de histamina, ¿no? Y su función, si bien también es la de ayudar al cuerpo a combatir infecciones, ¿no? Son clave al momento de crear una reacción alérgica, ¿ya? Entonces, no tiene que ver con su papel de fagocito, entonces, no, no es el mastocito. Por otro lado, te dice la célula T citotóxica. La célula T citotóxica es un tipo también de glóbulo blanco, ¿no? Es un linfocito que se encarga de destruir células extrañas que hayan sido infectadas por un virus o que sean células cancerígenas. Muy bien, entonces estas células T citotóxicas, también conocidas como las TCD8, ¿no? Estas no son fagocitos tampoco, no son fagocitos, simplemente destruyen, ¿no? Destruyen, pero no, no es que es fagocito. En cambio, el macrófago sí es una célula especializada en fagocitar patógenos y restos celulares. Además, también estos macrófagos liberan sustancias que atraen otras células inmunes al sitio de la infección, provocando lo que se llama la inflamación. Entonces, aquí la clave. La clave de la 13 está en la C entonces. Muy bien. Hasta aquí, Leonardo, ¿todo claro? Profesora, pero si no dijera que es un fagocito, ¿podría ser la E? Porque mastocito creo que también ayuda ante respuestas antiinflamatorias, ¿o no? Bueno, tú mismo lo has dicho, antiinflamatoria. Acá te dice respuesta inflamatoria. Y bueno, el mastocito tiene que ver con reacciones alérgicas más que nada. Reacciones alérgicas. Ya, entonces, eh, la mayoría de estas células están relacionadas con la respuesta inmune y generalmente esta respuesta inmune implica inflamación, porque con la inflamación es que se convoca a que participen la mayoría de las células del sistema inmune. Muy bien, entonces como dice fagocito, ya te lo dirige al macrófago. Muy bien. Entonces, hasta aquí, Leonardo, todo claro, ¿cierto? Sí, profesora, todo claro. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces ya luego Oscar también. Muy bien. Luego sigue Gracie. Gracie me dice la pregunta 14 y la pregunta 2, ¿no? Entonces vamos con la 14 entonces. Y dice por acá, ¿no? Te dice en la 14, un patógeno intracelular ha infectado las células de un individuo. ¿Cuál de las siguientes células inmunes sería la más eficaz de eliminar esta infección? ¿No? Y hace un rato te mencioné que había un linfocito, ¿no? Que se encargaba de destruir células em, infectadas por virus o células cancerígenas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas células? Los linfocitos T citotóxicos o también llamados los linfocitos TCD8. Muy bien. Entonces,
Esa es la respuesta. La respuesta sería la C. Muy bien. Mis, ¿qué son los neutrófilos? Los neutrófilos, muy bien, hay que recordar un poquito la teoría acá. Nos vamos a a ver, diapositiva de la semana 4, creo es. A la sangre, acá está. Entonces, ¿te acuerdas que cuando hablamos del tejido sanguíneo, la sangre tenía, aparte de glóbulos rojos, plaquetas, tenía glóbulos blancos? Y acá está toda la población o los diferentes tipos de glóbulos blancos, o también llamado como leucocitos, ¿no? ¿Cuáles son los glóbulos blancos? Son los neutrófilos, son los eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Esos son los diferentes tipos de glóbulos blancos. Ahora, ¿cuál es el más abundante? Y muchas veces se le dice la primera línea de defensa son los neutrófilos, que lo tenemos por aquí. Los neutrófilos son los más abundantes. Le siguen en abundancia los linfocitos, ¿no? Mientras que el neutrófilo está en un 70% de la población de glóbulos blancos. En segundo lugar están los linfocitos en un 25% aproximadamente. Luego el monocito puede estar entre 4 a 8, el eosinófilo en 4% aproximadamente y el basófilo ya en pequeñas cantidades, 1% quizás. Muy bien, entonces todos estos son diferentes tipos de glóbulos blancos, ¿ya? Y el neutrófilo es el más abundante. Muy bien. Todos ellos se encargan de la defensa, ¿no? Sí, la mayoría. Principalmente es el neutrófilo, el linfocito, el monocito. Recuerda que el monocito es una célula que se va a diferenciar luego en macrófago. ¿Ya? El macrófago proviene del monocito. Muy bien. Ahora, recuerda que el linfocito T colaborador es también conocido como el linfocito TCD4, ¿ya? Que es un tipo también de glóbulo blanco, un linfocito que ayuda, por eso se llama colaborador, que ayuda a otras células inmunes, ¿ya? Por ejemplo, ayuda a las células B a producir anticuerpos contra patógenos invasores, entre otras funciones. Muy bien. Entonces, la clave, repito, en la 14 estaba acá, en la C, linfocitos T citotóxicos o TCD8. Muy bien. Entonces, Mis, aquí sí. cuando me dicen linfocito B plasmático, ¿hay diferencia solo con el linfocito B al decir plasmático o es igual? Mm, Mira, nunca había escuchado linfocito B plasmático, pero sí había escuchado célula plasmática, ¿no? Entonces, la célula plasmática, como expliqué hace un momento, es la diferenciación del linfocito B. Déjame ver si existe este término, linfocito B plasmático. A ver. Ah, ya, mira. Acá me dice que el linfocito B plasmático es lo mismo que decir células plasmáticas. Y como te dije, la célula plasmática es la única capaz de producir anticuerpos, ¿ya? No es el linfocito B, sino es el linfocito B plasmático o célula plasmática. O muchas veces conocido como plasmocito, es el capaz de producir anticuerpos, ¿ya? Porque estos son ya resultado de la diferenciación. Muy bien. Ujú. Listo, entonces, luego, Gracie, ¿hasta aquí tienes alguna duda con respecto a esa pregunta número 14? No, mis. Muy bien. Y luego creo que me preguntaba sobre la 2, sobre la Sí. pregunta 2, ¿no? Sí. Te dice, ¿no? Una de las siguientes afirmaciones sobre el etileno es incorrecta. Ubícala y selecciónala, ¿no? Entonces, el etileno, recordar
Es una hormona inhibidora, está en forma de gas, se forman los tejidos de las espermatofitas, acelera la maduración de los frutos, ¿no? Son las principales funciones del etileno. Entonces, ¿cuál no corresponde? ¿Cuál no corresponde justamente a, ¿no? al etileno? A ver. Entonces, como tiene que ver con la senescencia acelerada, por ejemplo, va a promover lo que es la abscisión de hojas y frutos, o sea, la caída de hojas y frutos. También, o sea, caída o la separación de estos órganos de la planta, ¿no? Entonces, promueve la maduración de los frutos, es una hormona gaseosa, inhibe la abscisión, puede ser producido por plantas en respuesta a estrés, está relacionado con la senescencia acelerada. Ya, todas corresponden menos una, ¿verdad? ¿Cuál es? La C, ¿no? Miss, Porque, dime, ¿por qué la E no podría ser? porque el etileno promueve, recuerda que el término senescencia significa envejecimiento celular. Entonces, la senescencia acelerada quiere decir o te da a entender que hay una maduración, en este caso del fruto, por ejemplo, ¿no? O en este caso, no solamente del fruto, también como lo ves en las hojas caen porque envejecen, entonces caen. Entonces, ¿quién promueve esta senescencia? Es el etileno. Claro, lo habíamos visto previamente con el ácido abscísico, pero una senescencia ya acelerada, mucho más rápida es con el etileno. Ahora, recuerda que el etileno promueve la abscisión, o sea, caída de hojas, no inhibe, sino promueve. Por eso que lo incorrecto está en la C, ¿ya? Hasta ahí está claro, Gracie. Sí, Miss. Pero si o sea, yo había, me quedó claro porque sí estimula la senescencia, pero al decirme acelerada, ¿no estaría como intensificándolo? Lo que pasa es que en los textos siempre habla de senescencia acelerada para referirse al etileno. Por ejemplo, mira, vas a ver por aquí. A ver, Y si me dijeras en esencia normal ácido abscísico, por acá. Bueno, acá. Déjame ver en el material a ver si está. Porque en el libro sí lo menciona. En el libro de la pre lo menciona. Es senescencia acelerada. En el libro de la prueba lo menciona, profesora. Ajá, sí, sí me acuerdo. A ver, por aquí nada más que dices, previene la senescencia. Luego te dice acá, no lo dice en el material, pero en el libro sí lo dice. A ver, por aquí, ñam, ñam, no dice. No lo dice acá en tu material, pero en el libro sí está. En el libro utiliza ese término llamada senescencia acelerada. Es un término clásico para referirse al etileno. ¿Ya? Eso con respecto a esa pregunta y número si solo 2. sería senescencia normal, sería ácido abscísico, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y quién previene la senescencia? Si no me equivoco, lo vimos, la citocinina. Por acá lo menciona. Ajá, la Sí, citocinina. Prevenía la senescencia. Muy bien. Listo. Entonces, aquí luego tenías otra duda. ¿Sigues teniendo la duda de inmunidad natural o ya te quedó claro? eh, no, Miss, no lo entendí muy bien cuando habló del este, la inmunidad y la respuesta inmune. Pero sí entendí la diferencia entre pasivo y activa, eso que explicó. Sí. Por acá, venga, déjame ver si está. No, no lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano, pero lo que pasa es que cuando hablamos de inmunidad, a ver, déjame ver por acá, mi material. Aquí está. Acá está. Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de inmunidad,
te habla contra microorganismos y otros agentes extraños, ¿no? Entonces, inmunidad es la capacidad, es una capacidad que tenemos, ¿ya? Entonces, con respecto a la inmunidad, puede ser activa o pasiva. Entonces, se le, se utiliza ese término para ver con cuál yo voy a poder generar activamente mis anticuerpos o no, ¿verdad? O de repente alguien lo hace por mí. Entonces, ese término inmunidad se va a clasificar en estos dos tipos. Una respuesta inmune eh, puede no solamente abarcar esto, también como vimos, hay otros mecanismos, acá lo ves, que pueden ser innatos, ¿no? Innatos, o pueden ser de repente, como bien hemos visto, con el pasar de los años vamos a poder adquirirlos, ¿no? Entonces, son términos nada más, pero basta que puedas entender, ¿no? Que es una activa, que se pueda crear memoria inmunológica. O sea, tú mismo vas a crear tus anticuerpos específicos porque te cuento, si de repente tú dices, mi mamá me pasó anticuerpos, sí, pero esos anticuerpos fueron pasados de manera pasiva y es de efecto temporal, quiere decir que mientras dura la lactancia, quiere decir que dejó de darte, ¿no? Dejó de amamantar al bebé y ya no cuenta con esos anticuerpos. Entonces, ¿qué te conviene a ti? Te conviene tener anticuerpos a largo plazo, claro que sí. Por ejemplo, con la vacunación o porque te dio la enfermedad, tú tienes anticuerpos, muchos de ellos que te pueden durar muchos años, ¿no? Muchos años. En cambio, si solamente se te provee, ¿no? De manera pasiva, es de efecto temporal, ¿no? Si bien, claro, son anticuerpos específicos para, por ejemplo, para algunas enfermedades, pero solamente circula el anticuerpo por tu sangre un tiempo nada más y luego ya desaparecen, porque tu sangre se renueva continuamente. Cambio, el que esté grabado en tu organismo, que hay una memoria y que continuamente se estén renovando, eso te garantiza tener una defensa a largo plazo. ¿Ya? Esto. A Miss, ver, ¿qué y más? en Ajá. ambos están los linfocitos T como defensa. A ver. Ya, me decías, mira, solamente para terminar este punto que estaba revisando con respecto a lo que me decías de respuesta inmune y inmunidad. A ver, la respuesta inmune, como te decía, abarca mecanismos por el cual tu cuerpo se defiende contra sustancias dañinas. En cambio, la inmunidad, te decía que era ¿cómo te dije cuál era el término que utilicé para inmunidad? Era la capacidad, ¿no? O también puedes utilizar mecanismo, pero es del sistema inmune que te permite identificar y destruir agentes infecciosos. O sea, puede parecer sinónimo lo mismo, pero no. Ya son terminologías. Solamente quiero que, ¿no? Quede claro eso. Ahora, cuando me hablas de linfocitos, me dices, ¿no? ¿Qué pasa con los linfocitos? Ah, tenía la duda si entre la natural y la adquirida actúan en ambos los linfocitos T o solo en alguna de ellas. Ya. Ajá, ya. Con respecto a los linfocitos T, vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a los tipos de linfocito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los natural killer, que son, sí, linfocitos, pero naturales, ¿no? Esto forman parte de mecanismos innatos. Ahora, cuando hablamos de los linfocitos T nada más,
podemos encontrar varios tipos realmente, ¿no? Por ejemplo, los té citotóxicos, los té cooperadores, los té supresores. Y si no me equivoco, esto ya tiene que ver estos linfocitos ya con una respuesta inmune no innata realmente, ¿no? Eso ya viene a ser con una adquirida, ya porque esta ya te ayuda a proteger el cuerpo, ¿no? En este caso contra infecciones. A ver, vamos a ver un dato adicional, a ver, para que pueda quedar claro esto. Ujú. Claro, por ejemplo, las células Natural Killer, si bien son linfocitos, claro, no son linfocitos T, sino simplemente le llaman los linfocitos Natural Killer. Estos son los que tienen la perforina, que los que van a poder perforar ciertas células infectadas o tumorales. Ahora, versus estos linfocitos T, a ver. A ver, por ejemplo, si queremos ver diferencias entre un linfocito natural killer y un linfocito T, por ejemplo, te dice, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos natural killer no necesitan ser activados para atacar células dañinas. En cambio, los linfocitos T sí necesitan de la respuesta inmune para activarse. Ahí ves una primera diferencia. Con respecto a otra diferencia, los linfocitos natural killer, que son de la respuesta innata que te decía, reconocen inmediatamente a las células afectadas por un antígeno, sin necesidad de que sean marcados por anticuerpos. Muy bien. En cambio, con respecto a los linfocitos T, necesita pues que haya un marcado, ¿no? Para que ellos puedan actuar. Por otro lado, recuerda que el linfocito NK o natural killer, como ya te mencioné, forma parte del sistema inmune innato, mientras que los linfocitos T forman parte de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Y como decíamos hace un rato, los linfocitos natural killer son importantes en la defensa inicial frente a las infecciones víricas, mientras que los linfocitos T destruyen las células del cuerpo que han sido infectados por virus o que se han vuelto cancerosas. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En base a la duda que tenías con respecto a los linfocitos T. Ya sabes que los linfocitos T forman parte de esta respuesta inmune de tipo adaptativa. En cambio, las células, o mejor dicho, los linfocitos NK o natural killer forman parte del mecanismo innato, aquel mecanismo que pues nacemos con ellos. Muy bien. Sí, Miss. Muy bien, Gracie. Gracie, con respecto a esta pregunta, luego me hablabas de la perforina. ¿Todo claro con Sí. la perforina? Miss, la perforina solamente está con las Natural Killer, ¿no? Claro, natural killer y también con los citotóxicos, los té citotóxicos, con ambos. ¿Ya? En ambos, eso sí aclaro. No solamente en las natural killer, también en los té citotóxicos vamos a encontrar a esta proteína que se va a encargar justamente de de perforar, ¿no? O hacer agujeros a las células infectadas. Muy bien. ¿Listo? Muy Sí, bien. Miss. Gracie, Gracias. con tus primeras preguntas, todo claro, ¿verdad? Porque creo que me has hecho más preguntas más abajito. A ver, vamos a ver. O no. Sí, unas preguntas más colocado. Y creo que luego tú sigues continuando con unas preguntas que me has... A ver, voy a descargar las preguntas, dame un minuto. A ver, chicos, me dan un minuto, voy a descargar las preguntas.
Muy bien, entonces vamos con las preguntas de su compañera Gracie. A ver, son dos preguntas. Ajá. Te dice, una planta superior del tipo arbusto, ¿ya? Está haciendo fotosíntesis activamente. Un investigador que está estudiando esa planta ha introducido en ella un inhibidor de la ferredoxina. Como consecuencia de esta adición, él espera lo siguiente. A ver, y eso tiene que ver justamente con el tema. Ujú. Tiene que ver con la fotosíntesis. No realiza fase lumínica, no transfiere electrones, deja de sintetizar, deja de producir. Entonces, vámonos, un recordatorio. Muy bien, entonces acá estamos viendo que la ferreoxina, a ver, ujú, ujú, entonces si se inhibe la acción de la ferreoxina, entonces vamos a ver las opciones que había lanzado la pregunta por acá, ¿no? Ujú. No realiza su fase lumínica por exceso de ATP, no tiene nada que ver. A ver, exceso de ATP no. No transfieres electrones a la plastiquinona, ¿no? La plastiquinona está antes. Deja de sintetizar ATP de inmediato. Mm, Deja de producir NADPH en mediano plazo. Ya. Entonces, estamos viendo de acuerdo a la gráfica dónde se está ubicando la ferredoxina. Muy bien, entonces la ferredoxina es una molécula transportadora que justamente está involucrada, ¿no? Está relacionada, si bien, con la fotosíntesis, y es que ella transfiere electrones al NADPH a través de esta NADP reductasa. Entonces, la NADP reductasa viene a ser la última enzima en la transferencia de electrones, ¿no? Desde el fotosistema 1 al NADPH. Entonces, este NADPH vendría a ser un producto final de estos procesos metabólicos. Muy bien, entonces, si es que no está, te dice por acá la pregunta, si hay un inhibidor de esta ferredoxina, obviamente a mediano plazo no se estaría produciendo la NADPH. Entonces, la clave de la 118 estaría en la D. Muy bien. La siguiente pregunta te dice, ¿no? Un niño con severas alteraciones digestivas es llevado a un centro hospitalario. Luego de una evaluación exhaustiva se determina que tiene una rara condición congénita, muy bien, que no le permite, te dice acá, producir suficiente cantidad de moco duodenal. No obstante, tiene una irrigación normal. Muy bien. El estrato del intestino delgado en el que podría residir la anomalía es, ¿ya? Entonces tú te vas a la semana 6, ¿bien? Y en la semana 6 estamos viendo por aquí, estamos viendo los diferentes tipos, ¿no? de capas que tiene el intestino delgado. Muy bien.
Entonces, ¿cuál crees que sea la capa del intestino que tiene que ver con la secreción de moco? A ver, ¿será la mucosa, submucosa, muscular o serosa? Entonces, viene a ser, a ver, ¿cuál crees que sea? Vamos por aquí. No, esta no es. ¿Cuál era la? Esta de acá. Entonces, de estas cuatro capas que estamos viendo por acá, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, la capa de moco del intestino, esta viene a ser formada por la capa mucosa. Entonces, es la capa mucosa la que está encargada. Entonces, sería justamente la C, 121C. Muy bien. Entonces, Gracie, ¿hasta ahí tienes alguna duda adicional con respecto a estas preguntas? Miss, en la 120, en la pregunta que le mandé última, me dan como clave la submucosa. A ver. Mm, A ver, a ver. ¿Cómo podría diferenciar entre la submucosa y la mucosa? Sí, ahorita estoy viendo la función de esas dos. Déjame. Creo que ya lo tenía. A ver, son. A ver. Este del intestino. ¿De qué intestino es? Ya. A ver, ¿dónde están los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos están ahí. Blancos. Ya. Mm, A ver, diferencias. Vamos a ver ahorita la diferencia. A ver. Ajá, ya la capa mucosa. La capa mucosa es la que está en contacto, sí, la más interna, la que está en contacto con los alimentos, está en contacto con el jugo gástrico. Ujú, ya. Ujú, contiene glándulas. Ya, pero es el intestino. Acá me sale que produce el moco la mucosa. A ver. Pero creo que en el intestino delgado vamos a encontrarlas. Ya, puede ser por eso. A ver. Mm, Y ya, mira, como se trata, la pregunta decía intestino, ¿cierto? Intestino, Sí, intestino delgado. intestino. Duodeno, ¿no? Duodeno, ya aparece duodeno, moco duodenal. Y a ese nivel, el estrato del intestino delgado que parece esa anomalía es. Ujú, ujú. Ya voy a indagar más sobre eso. Ya me haces recordar la siguiente semana. Ya para hacer una búsqueda más, más detallada sobre la diferencia que tú dices, ¿no? Sobre una capa mucosa y submucosa.
y ver justamente cuál es la que está más en relación a la secreción de moco, pero también la mucosa, si no me equivoco, por ahí también van a estar circulando los vasos sanguíneos. Entonces, déjame detallar bien la diferencia entre ambas, porque no creo que acá en el PPT, déjame ver si está por acá. No, no te dice. No, esto no es. Entonces, hazme recordar, Gracie, la siguiente semana sobre la diferencia de esas capas a nivel de duodeno, a nivel de intestino. Debe haber una diferencia ahí. ¿Ya? Ya, ok, Entonces, Miss. hasta aquí, ajá, hasta aquí, Gracie. ¿Tienes alguna duda adicional, tal vez? ¿Todo claro? Todo claro, Miss, gracias. Ya, me haces recordar entonces la siguiente. A ver, vamos con Alexandra. Me dice la adrenalina y la oxitocina en cuanto a neurotransmisor o yo como hormona, ¿en qué se diferenciarían? Ya. A ver, eso es la semana 8. A ver, vamos aquí. Ya. A ver, cuando hablamos de las hormonas, a ver, por aquí, creo que en el material, mejor me voy al material de repente acá. Ya te muestra algo, tal vez. Ay, 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 ay. Ya, a ver, por acá. Acá está. Ya, cuando hablamos de los tipos de hormonas, podemos clasificarla de acuerdo a su estructura. Las hormonas pueden ser de naturaleza, pues, esteroidea. Y dentro de las no esteroideas, porque recuerda que un esteroide es un tipo de lípido, ¿no? Entonces las hormonas pueden ser esteroideas y no esteroideas. Y dentro de las no esteroideas tenemos a los que son proteicas o son péptidos o son bastante pequeñitas, simplemente derivados de aminoácidos. Ahí está la adrenalina, por ejemplo. La adrenalina es simplemente un derivado de aminoácido, es bastante pequeñita, ¿ya? Entonces, la adrenalina, por ejemplo, si bien es una hormona, ¿no? Pero también a la vez es un neurotransmisor. Recuerda que la adrenalina también es conocida como epinefrina, ¿ya? Es una hormona y también es un neurotransmisor que el cuerpo va a producir pues a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Y obviamente esta adrenalina reacciona ante situaciones de estrés, peligro, miedo o simplemente excitación, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la adrenalina, ¿ya? Por eso que puede ser hormona o neurotransmisor. En cuanto a la oxitocina es otra hormona. Esta, a ver, déjame recordar. Esta viene a ser, si no me equivoco, por acá debe estar, acá está, es un péptido. La oxitocina es un péptido, o sea, no es tan grande como una proteína, pero no tan pequeña como un aminoácido. La oxitocina, bueno, cuando escuchamos esta hormona tiene varias funciones. Por ejemplo, la oxitocina durante el parto es fundamental porque estimula las contracciones del útero para que pueda dilatar el cuello uterino. Pero una vez ya realizado el parto, la oxitocina es importante para la eyección de la leche durante el amamantado, ¿no? Entonces, es importante la oxitocina para el parto y la lactancia, pero también se la han relacionado mucho para para la excitación sexual, los orgasmos, entre otras cosas también se ha visto relacionada. Muy bien, pero básicamente esas son sus funciones principales. Muy bien, entonces, bueno, esa es justamente cada una de sus funciones que tiene, por un lado, la oxitocina y la adrenalina. Y en ese cuadro se te presenta varias de las hormonas
¿no? Que se están estudiando a nivel preuniversitario acá en la pre. ¿Y cómo lo clasificamos de acuerdo a su estructura química? Muy bien. Y en cuanto a su función, me imagino que ya en clase se te ha brindado la función de cada uno de estos, en qué están involucrados cada una de estas hormonas. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí, Alexandra. ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Todo está claro? O sea que, profesora, Sí, te escucho, te escucho. en cuanto a composición serían diferentes o lo mismo. Y en función Claro. sería lo mismo. En este cuadrito se te presenta claramente que en cuanto a su composición o estructura química, ¿no? Vuelvo a repetir esta parte. En cuanto a estructura química, las hormonas pueden ser esteroideas o no esteroideas. A su vez, las no esteroideas se clasifican en proteicas, que son las más grandes, péptidos son las que le siguen, luego derivados de aminoácidos, y tenemos también otro grupito que son las glucoproteicas, ¿ya? Pero las proteicas son más grandes, las medianas son péptidos y las más pequeñitas son los aminoácidos simples. Entonces, en cuanto a estructura, claro que son diferentes, porque la oxitocina que tú me preguntaste es un péptido. En cambio, la adrenalina tan solo es un aminoácido modificado, claro. Muy bien. Entonces, luego, en cuanto a función, ya te lo preguntaste, es un péptido. En cambio, la adrenalina tan solo es un aminoácido modificado, claro. Muy bien. Entonces, luego, en cuanto a función, ya te lo había mencionado, la oxitocina tiene que ver justamente al momento del parto de una mujer, colabora con la contracción de las paredes uterinas y después del parto ayuda a la eyección de la leche. La adrenalina, aparte de ser hormona, actúa como neurotransmisor. Muy bien. Y esto en respuesta a situaciones de estrés, por ejemplo, es liberada la adrenalina. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna otra duda, Alexandra? Muy bien, ¿todo está claro, chicos? Muy bien, entonces, si no hay más dudas, chicos, ya estaremos dado por terminado este espacio de consultas académicas. ¿Alguna duda adicional, chicos? Muy bien, chicos, si ya no hay dudas, todo está claro, me despido entonces. Nos estaremos viendo, no, el siguiente martes en el mismo horario, chicos. Nos vemos, cuídense.